Hoy en mi obcecada batalla por hacer que este canal sea totalmente invisible y no tenga reproducciones, voy a hacer un vídeo sobre un grupo que absolutamente nadie ha pedido que se hable de él. Un grupo que casi nadie conoce y del que sí sé que soy el único fan en España. Lo sé. Cuando he participado en crowdfunding, solo había, por ejemplo, en el libro La autobiografía del líder, venía por países y solo ponía España en 3 ocasiones, y 2 eran expatriados, que tenían nombres ingleses. Así que yo era el único fan. Estaba solo. ¿Por qué estoy solo? Si este es el grupo más infravalorado de la historia de la música. Voy a hacer un repaso a toda la discografía del grupo, no del peor a mejor, como suelo hacer, sino en orden cronológico, porque a nadie le importa saber, dice, espérate, de todos los que a mí me gustan de este grupo, ¿cuál pensará este señor que está en YouTube que es el mejor, el peor? ¿Qué más da? Si no los conocéis casi ninguno, y el que tenga un conocimiento de este grupo, pues será un poquito de otras canciones, a lo mejor el disco más importante que alguna vez miró en Prog Archives o algo por el estilo. No lo voy a hacer en orden toda la discografía, voy a hablar de ellos. Como se puede demostrar por estas maravillosas fotos, he sido un fan desde hace mucho tiempo, es decir, desde el tiempo en el que tenía cara de Revenge of the Nerds hasta hoy en día, que acabo de volver, ayer volví, todavía tengo un poco de jet lag de Estados Unidos, del concierto, 2 conciertos, bueno, un montón de conciertos, 2 días y pico de conciertos del 50 aniversario del grupo, que además, manda cojones, ni siquiera es el 50 aniversario del grupo, es el 52, porque estaba celebrando la edición del primer disco oficial, pero es que antes tiene como 2 o 3. Es que lo del primer disco es un poquito complicado. A empezar, Strawbs es un grupo que se forma con el nombre de Strawberry Hill Boys, que es una banda como casi con banjo, una cosa que se llamaba Skiffle, que se forma en el 67, 66, entonces va tocando por pubs, son gente que hace música tradicional, alguna balada, por ejemplo, tiene baladas sobre tragedias mineras, que se pueden ver en un disco de sus primeras, no eran demos, porque realmente estaban grabados en unas grabaciones primeras de bastante calidad, que salió muchos años después. Sí, se podía ser como su primer disco, pero no es su primer disco. Entonces es un grupo que más o menos de eso evoluciona al folk rock de la época, compuesto por un tal Dave Cousins, el señor ese aterrorizado por mi acoso en las fotos que hemos visto antes, Tony Hooper y un tío que se llama Ron Chesterman, que da poco juego en el grupo. Deciden firmar su primer contrato y se van a Copenhague a grabar un disco con una chavala que dicen, esta chavala canta bien, y esa chavala es Sandy Denny. Sandy Denny, para que no lo sepa, es la gran cantante del folk inglés. ¿Por qué es la más famosa? Porque se murió joven, que vosotros ya sabéis que si alguien se muere joven ya se convierte en alguien mítico, porque no da tiempo a hacer chorradas, no da tiempo a hacer discos en los 80 vergonzosos. Pero sí que es verdad que grabó una canción que es como la más importante de todo el movimiento, que se llama Who Knows Where the Time Goes, y se hizo famosa ¿con quién? Con Fairport Convention, que es el grupo básico de esto del folk rock inglés, y que en su disco Live and Live, con ella, básicamente sientan las bases del género, pero antes ya existían los Strawbs, y antes ella ya había grabado la canción Who Knows Where the Time Goes con los Strawbs en un disco que se llama All Our Own Work, joder, y eso que vengo de 5 días nada más que hablando en inglés, que mando cojones, que torpe soy. Pero ¿qué pasa? Que no es el primer disco, me explico. Lo bueno, es este, fueron, lo grabaron y no lo sacaron, no salió. El disco es básicamente, bueno, salió como en el 70 y pico, después de que ella muriera, el marido compró las cintas originales, lo mezcló más, con más énfasis en su exmujer, obviamente para sacar más pasta porque era más famosa, y lo sacó como Sandy and the Strawbs, y la edición definitiva salió hace relativamente poco, ahora hace 5 o 6 años, con el título de Sandy and the Strawbs, All Our Work, The Complete Sessions. Básicamente es Cousins cogiendo todas las canciones que tenía de todas estas demos que hemos hablado antes, no hables en plural majestático, te lo he dicho 1000 veces, Paco, no hables contigo mismo tampoco, de todas estas demos que he hablado, y las mete con voz de Sandy Denny. En general son canciones, o casi todas, de Dave Cousins, algunas de Tony Hooper y Who Knows Where the Time Goes de Sandy Denny, y le queda muy bien la voz. Esto es un folk de la época, de guitarrita y tal, pero ya se empieza a ver aquí
la personalidad un poco extraña de Cousins y cómo no le gustan las cosas tal y como está establecida. Esto suena más o menos como cualquier cosa de la época, pero no es cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que luego van a grabar el primer disco. ¿Qué pasa con el primer disco? Que lo graban como... Hay como tres ediciones distintas, lo graban como 3 veces. Intentan, en vez de hacer un disco pop, folk de la época, de pop barroco, como, no sé, influido por lo que estaba haciendo, bueno, ya había salido Procol Harum, pues este ya empieza a ser un poquito más pretenciosillo. Entonces, cada canción aquí le quiere dar un toque, entonces se hace primero un disco de una manera, eso acaba saliendo como una especie de demo limitada para darle a artistas para que hagan versiones, lo vuelven a grabar, hay otra versión que la sacaron hace como 3 o 4 años, y luego ya está el definitivo, se llama Ensalada de Corbatas, le suelen decir, porque la portada es una ensalada de corbata, una de las portadas más feas de la historia del grupo, y vuelve a retomar canciones. Yo tengo un cacao tremendo con los primeros discos porque como los empiezan a repetir, algunas son las demos, otras son con Sandy Denny, me lío y empieza a repetir canciones más o menos de las que está escritas, algunas nuevas, pero ya empieza a hacer cosas raras como meter una banda de música en plan árabe en uno de los temas y, por supuesto, lo importante de este disco es el tema The Battle, que será el que probablemente ponga ahora. The bishop sent it on patrol to investigate the ways of forces at the king's command, ensconced behind the gate. The ground mist hid the patrol's approach as they drew close enough to show the sentries on the battlements, and an archer drew his bow. Que cuando ya se pone épico, es una de estas canciones, su primera gran canción larga historia, de estas, es una tradición folk en la que cuentas una historia muy larga, no necesariamente con estribillo, siempre con estrofa. El ejemplo más famoso es del disco de Fairport Convention que antes había comentado, Leech and Leaf, que se llama Tamlin, y es una historia de una batalla. ¿Qué pasa? Que es épica. Al contrario que otros intentos como estos de canciones muy largas en las que cuenta una historia, aquí el tío pues le da bien, porque gracias a los arreglos consigue muchísima variedad, no es siempre lo mismo, no es monótono, no es repetitivo. Cuando habla de que los caballeros van a la iglesia a rezar antes de la batalla, le da un toque de órgano y un toque de coros medievales de iglesia, como si fuera un himno. King's men took communion as the first rays of the sun lit up the chapel's gloomy walls, the fatal day began. Como si fuera un rezo de iglesia, que es algo, esto de los himnos eclesiásticos, algo que se repite mucho a lo largo de la historia del grupo, porque hay que decir una cosa, yo no sé si este hombre es religioso o no, en su libro dice que no, pero joder, que bien lo esconde el tío, que bien nos engaña, porque es un poquito, joder, suena un poquito a que se leyó la Biblia 3 o 4 veces. A lo mejor es simplemente la influencia medieval, él simplemente dice que es espiritual. Así que, bueno, poco después llega Dragonfly. Dragonfly, su segundo disco, dicen esta gente, ¿cómo podemos un poco cambiar el tema? Pues contratan a una tía que toca el cello. Así, ala, rock, cello. Todavía no es rock, todavía estamos en una etapa un poco folk, pero ya aquí hay guitarra eléctrica, porque también aquí pillan ahí para uno de los temas a un tío que se llama Rick Wakeman, que andaba por ahí tocando con David Bowie, con todo, con Cat Stevens, y dicen, tú, aquí, a tocar el órgano. Y a un tío que se llama Paul Brett para que dé la guitarra eléctrica de un grupo que se llama Paul Brett Sage, que algún día hablaré de sus discos en solitarios, porque, hostia, hay joyas ahí que ni siquiera están en CD, sus 2 discos solitarios principales. Entonces, se marcan un disco que es en general, el más melancólico de todo el grupo. Digamos que esto, si os gusta Robert Kirby es el que hacía los arreglos de Nick Drake. Si os gusta Nick Drake, esto es una especie de Nick Drake menos monótono, porque ¿qué tiene Strauss especial? Las letras. Pero aparte de eso, ¿qué tiene en especial? La melodía. Pero aparte de eso, ¿qué tiene en especial? Que los discos suelen ser muy variados, no, es muy difícil que te aburra, es muy difícil que sea como un disco de los Smiths, que a la 4ª canción dice, pero no es la misma, no es todo el rato, pero este hombre, ¿por qué están tan deprimidos? No son deprimentes algunas de las canciones de Strauss, lo son, pero otras son muy alegres. Por ejemplo, la deprimente de aquí, la melancólica, se llama Giré mi rostro hacia el viento. I wandered far onto the lonely moors,
Sparse caused tufts of grass reached out to trip me, and above my head the leaden clouds hung low, as I turned my face into the wind. En esta canción es en la que se nota más el uso del cello, pero la que más ha quedado para la posteridad es La visión de la Dama del Lago, que incluso ha tenido una secuela, que hablaré al final del vídeo. Aquí es donde ya el tío hace como The Battle, pero como es una historia fantástica con monstruos y tal, utiliza momentos de acción, porque es que hay momentos de acción, es otra canción, narración en el que va avanzando, no hay un estribillo, pues entonces cuando utiliza la guitarra eléctrica de Paul Brett, el órgano de Rick Wakeman. A creature approached him from out of the mist. It was powerful, huge, and yet stupid indeed, for it held right back and failed to attack. The boatman struck at its small, stupid eyes, and it crashed to the ground and lay on its back. Para darle variedad, es muy parecida a The Battle, no es tan maravillosa porque, joder, yo prefiero una descripción de una batalla épica en plan Juego de Tronos, que este señor que va en una barca y se encuentra monstruos, un poco en plan Legend, pero al final sucumbe al único pecado al que no puede resistirse, que es la lujuria, porque Cousins, un poco cachondo, sí que ha estado siempre. Vamos al siguiente. Una colección de antigüedades y curiosidades. ¡Es vivo! Yo no meto discos en vivo en estas listas, no voy a meter tampoco los discos en solitario, a pesar de que su primer disco en solitario, es uno de mis 10 discos favoritos de todos los tiempos, y por eso está en el vídeo de mis discos de progresivo favoritos, pero es todo material nuevo. Hay algún tema que rescatan de los tiempos de cuando estaban haciendo todas esas demos para el primer disco, como Where is the Dream of Your Youth, que había hecho para un grupo vocal inglés que se llama The Young Tradition y que ellos no quisieron, entonces los rescata. Pero en general el disco, en esta edición hay algunas bonus tracks de aquel mismo directo, en general el disco es de temas nuevos. Se va Ron Chesterman, ese que dije que era el que tocaba el bajo, carajo, que no aportaba nada, y entra ya dice el Cousins, vamos a echar un grupo ya esto más de rock. Entonces pilla a un batería, Richard Hudson, a un bajo nuevo, John Ford, y Rick Wakeman le dice, Rick Wakeman, tú eres bueno. Tú estás tocando los discos de todo el mundo, tú vales, chaval, eres feo, porque eres feo, hijo de puta. Mirad la portada, la contraportada. ¡Oh, por Dios! Está Wakeman buscando el anillo único. ¿Qué pasa en este disco? Que tienen solo unas semanas para ensayarlo, y en vez de grabarlo, va y lo tocan en directo. Esto es muy loco, lo contaba tuvimos un desayuno con el grupo, y el John Ford lo contaba a todos los que estábamos allí. Sí, porque es que la cosa era como muy familiar, el concierto 50 aniversario. Hombre, yo ya que me había ido a Estados Unidos, pues coño, pagué el pase VIP, y todos los que habíamos pagado el pase VIP, que era un 30% de la audiencia, no te creas, pues estábamos allí, y el tío nos contó su anécdota. Dice, tío, yo tuve 4 semanas para ensayar esto y ¡hala! A tocar. Entonces, claro, siguen siendo canciones todas de Dave Cousins. Ya mete aquí, venga, vamos a meternos en esto del rock progresivo, que a mí me gusta. Tengamos en cuenta que por la época, esto del rock progresivo, sobre todo el folk progresivo, que es que no existe por esta época todavía. Pero te dice, vamos a ello, y mete una suite, que se llama The Antique Suite, que es una de sus mejores temas, y además uno de los más infravalorados dentro del propio grupo, porque nunca lo han vuelto a tocar, no lo suelen tocar en directo, a veces lo han hecho en acústico. Sí, lo han hecho en acústico, a veces van de gira solamente 3 grupos y con guitarrita, pero está muy olvidada. Tiene una canción de chupar teta, como suele pasar, y tiene hasta una canción sobre que mi niña tiene fiebre y entonces yo pues le canto una nana y tal para que no tenga fiebre, que es súper bonita. ¿Qué es lo que se nota aquí? ¿Qué es lo que pasó con este disco? Que Rick Wakeman lo peta. Dan el concierto, graban el disco, y al día siguiente Melody Maker dice, ¡joder, ese tío es la polla en vinagre! Porque se hace uno de sus mejores instrumentales, que es una especie de suite a piano, el solo, es su... Venga, y ahora este tío solo. Cuando normalmente en los conciertos, cuando dice, y ahora la batería solo, tú dices, ¡ah! Y cuando dices, y ahora el pianista solo, y te pones muchísimas más teclas. ¿Qué hace Rick Wakeman? ¿Qué hace? Pues porque hace muchísimas... Hombre, porque es Rick Wakeman, porque toca ahí como si se hubiera tomado un Red Bull, pero con melodía esta vez. Es uno de sus mejores temas instrumentales. Atención a piano, quiero decir. Uno de sus mejores temas instrumentales a piano.
Y está en un disco de Strokes, no está en un disco de Yes, ni está en un disco suyo en solitario. Mucho mejor que Guns N' Brands de Fragile. Es cojonudo. Pero claro, es lo que lanza al tío al estrellato y de paso arrastra un poquito al grupo y le da vidilla. Nota importante. No olvidéis que este es uno de esos discos que hay que comprar, si queréis, si de repente decís, ¡qué bueno, Chon Letra! De repente me he hecho fan. Que hay que comprar en CD, porque tiene como tema extra Forever, que es un single que sacaron sobre Orquestado. Orquestado fue su primer single, porque de hecho fueron el primer grupo que firmó para A&M Records de Estados Unidos. Aquel chocho de grabar el primer disco fue porque, hombre, la empresa estaba un poquito que hemos firmado estos ingleses, a ver qué cojones hacen. Y le hacen las orquestaciones, coño, si estaba allí en el concierto, Tony Visconti. ¿Quién es Tony Visconti? Pues es un productor importante, pues cuando era joven. Entonces le hace las orquestaciones y es una especie, lo que decía yo, de pop barroco. Es con muchísima orquesta. Hay gente que no le gusta, me parece que es muy melodramática, pero yo no estoy nada de acuerdo. Parece una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida. Una cosa que no he dicho hasta ahora es que hay una especie de elefante en la habitación, un elefante que está meando y cagando, que es la voz de Dave Cousins. La voz de Dave Cousins es probablemente el motivo por el que este grupo no es más conocido y por el que tampoco comercialmente triunfó tanto. A veces los discos se alternaban, sobre todo en esta primera época, Cousins con Tony Hooper y la segunda con otro que llegaría después. Y Tony Hooper tiene una voz más melódica, más comercial. Cousins, digamos que es un Bob Dylan, de esto de con voz nasal, pero oye, no pasa nada con Bob Dylan, nadie no escucha los discos de Bob Dylan, pon esta voz de poner así. De hecho, Cousins, y lo siento porque sé que es un puto tópico quejarse de los directos de Bob Dylan, pero Bob Dylan canta como el puto culo en los directos, y Dave Cousins pues hace lo que puede, sobre todo ahora que tiene 75 años. Pero sí, es una voz que para algunos puede ser desagradable. ¿Tiene esto que ver con From the Witchwood, que es su siguiente disco? No especialmente, pero pensé que había que sacarlo un poquito. Paco se dice que es tan bueno porque este grupo no lo ha escuchado nadie en toda su vida. Pues lo explico, vamos a ello. Este es el primer disco que ya entero es folk progresivo. ¿Por qué? Porque ya está Rick Wakeman armándola. Por ejemplo, empieza A Glimpse of Heaven, que estoy aquí por Devon dando un paseo, qué bonitos son los campos ingleses, qué rural me siento, qué medieval, y de repente entra ahí Rick Wakeman, cambia el tempo de la canción y hace el mismo tema con otro tempo, pero con el órgano y como si estuviera en un salón del oeste. Pues ya sabe, Rick Wakeman, cuando hace Merlin el Mago también hace esas cosas, y ya la empieza a armar. De Cousins dice, me gusta hacer estas locuras. Entonces tiene sus mini épicas, como A Glimpse of Heaven, The Hangman and the Papies, que es de, Dios mío, Irlanda del Norte, que malamente está, y Sheep está haciendo ya rock. De hecho, Sheep prefigura un poco ciertas inclinaciones a hard rock que tiene en algunos de los temas, pero siempre está bien porque te alterna un momento un poco raro, agresivo, con otro momento melódico, pastoral, dentro de la misma canción. Aquí se empieza a ver ya, porque ya están Hudson y Ford, el bajista y el batería, como miembros plenos, ya han estado trabajando más con el grupo, y aquí se empieza a notar que Cousins tiene un problemilla, y es que se ve que es buena gente. A ver, se ve que es temperamental, pero se ve que es buena gente y le deja a estos dos nuevos escribir sus temas. Y a veces pegan con el fluir del disco y a veces pues no pegan mucho, no tienen el mismo talento. Tienen oído para la melodía, tienen intuición melódica, pero son más bien pop acústico, pop rock, no es estas cosas raras, porque una cosa que tiene Dave Cousins es que sus composiciones suenan a él, y es muy curioso porque no hay ningún grupo que suene como Strauss. Por ejemplo, tú dices, joder, ese grupo es como Mike Oldfield, o ese grupo suena a Led Zeppelin, que ha habido ahora una polémica con un grupo que ahora está muy de moda, pero ¿ese grupo suena a Strauss? No. Dices tú, joder, pero si es que estos no son conocidos. Dices, bueno, a ver,
en Estados Unidos son conocidos y en Canadá fueron muy importantes. No son conocidos en España, tampoco son conocidos a nivel mundial porque no se le tiene respeto a este tipo de música porque le dio por hacer folk progresivo, que es una cosa que tampoco se le tiene mucho respeto. Se le tiene respeto a folk normal, en plan Nick Drake, eso sí, eso es mucho respeto. Pero en cuanto empiezas a meter un órgano y a ponerte épico, dices, hola, 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 ¿dónde vas? Es lo que tiene. Así que From the Witchwood alterna temas que parecen de un cuento de hadas, como Witchwood, un cuento medieval. But the music it was making was nothing of my choice. O In Amongst the Roses, que parecen, tienen un ambiente folk, medieval, a veces incluso un poco ominoso, que es lo que le da la personalidad a este disco. Lo mezcla con estas canciones que son un poquito más de tirar para arriba, son un poquito más épicas, como A Glimpse of Heaven o The Shepherd's Song, y luego te lo mezcla también incluso con melodías, con himnos, como I'll Carry On Beside You, única canción en la que Dave Cousins toca la guitarra eléctrica en toda su puñetera vida. No os perdáis tampoco la edición especial que salió, porque es que esta otra que tiene una cara B de estas que dices tú, ¿por qué no está en el disco? Que es Keep the Devil Outside, que está muy bien, voy a poner un cacho. Y ahora llega su primer gran disco, su primer gran éxito, más o menos, dentro de los parámetros de este grupo, que es Grave New World, que generalmente suele estar en la lista de los 50 mejores discos de folk progresivo. Esta es la cumbre de la etapa folk rock progresiva, que es un disco conceptual que en el 50 aniversario que he ido a ver lo interpretaron del tirón con un montón de gente. Coño, estaba el antiguo bajista, John Ford, porque acabó yéndose del grupo, y estaba incluso el tío que compuso What If God Was One of Us, de John Osborne. Pues el tío que la compuso era de un grupo que se llamaba The Hooters, y se ve que es fan de Strauss, y estaba allí también tocando con el grupo. Tocaron el disco entero con un poco de narración para explicar más o menos de qué va, y es básicamente nace, vive, te muere. La vida de una persona, con por aquí una portada de William Blake, o sea, te pone un poquito ahí etéreo, te pone un poquito místico, y arranca con para mí una de las mejores canciones del género, que es Benedictus, no solo por cosas tan curiosas como que tenga un dulcimer, que es que no sé cómo se dice en español, la verdad, es un instrumento de cuerda que se toca como la slide guitar sobre las piernas, y es eléctrico en este caso. También utiliza banjo eléctrico en algunos temas. No sé si en este o en el siguiente, creo que solo en el siguiente disco. Se va Rick Wakeman, porque le dicen en Yes, oye, que tú eres bueno. Y al Cousins se coge un cabreo de la hostia y dice, traidor, y le dedica aquí una canción que dice, bueno, dentro más o menos dice, está dentro de la temática, este es el momento en el que la persona joven no sabe qué va a ser de su vida y tal, se llama Tomorrow, no, pero es una canción que es proto metal, os lo juro, o sea, es muy agresiva para un disco de folk, no estamos hablando aquí de Black Sabbath, pero joder, qué agresiva es la canción, es como, estoy cabreado, no pacha nada, que un año después estaba grabando su primer disco en solitario y ya estaba Rick Wakeman tocando en su mejor canción de todas las que ha hecho, que está en su disco en solitario, se llama Blue Angel, que es la mejor canción de Dave Cousins. Pues ya estaba allí Rick Wakeman tocando, o sea, que este es de los que tiene prontos, pero luego dice, pero he hecho más amiguito. Y sigue siendo amiguito, como se demostró más o menos con la cantidad de gente que vino al 50 aniversario, pues, que fueron miembros del grupo. No es como, digamos que no es como Ian Anderson, que a veces ha sido un poco borde a la hora de echar a la gente. ¿Quién viene? Viene Blue Weaver. ¿Quién coño Blue Weaver? Era de un grupo que se llamaba Main Corner, que era un grupo de pop, le dan el trabajo y venga, Blue Weaver, vete para acá, y este acabará abandonando el grupo también porque lo llama una gente que se llama los Bee Gees. O sea, que imagínate, ahí acaba grabando Fiebre el sábado noche y siendo como el cuarto Bee Gee, básicamente. Pero aquí lo que está haciendo es tocar el melotron, el órgano, y con Benedictus, que es la canción que abre el disco, que es la de ¿cuál es el objetivo en la vida?, es una de mis bases de mi filosofía, porque me gusta mucho la letra de toda la canción. O sea, bendecid a todos los que nos causan dolor. O sea,
sé buena gente, incluso con la gente que te hace un poquito el mal, pero no seas hijo de puta. Es bonito. Luego continúa. Aquí las aportaciones de Ford y Hudson, sobre todo de Ford es el mejor de los dos, no están mal, como Heavy Disguise, está dentro del ambientillo, te mete una canción un poco psicodélica, como Queen of Dreams, armonías vocales en plan, pues lo que empezó Yes haciendo, que es que tengamos en cuenta la tradición de ser chicos del coro de muchos de estos grupos que se metieron en progresivo, que les gusta estas cosas, pero Cousin lo hace no por eso, sino lo hace una especie de ambiente medieval que le da a todos los discos. I'd like to live on a farm again like I did for part the war. I've got a few happy memories, though we were rather poor. Un disco básico del folk progresivo. Los bonus tracks tampoco son muy importantes, lo digo porque antes he dicho los que había que tenerlo aquí, pues es mejor comprarse la edición en 3 partes, la hostia, no voy a la edición más bonita. Y viene ahora ya el cambio radical del grupo. Ya dice, ya esto ya de ser un grupo de folk rock, vamos a hacer un grupo de rock progresivo, ya directamente, pero un rock progresivo que nunca olvida la melodía, cero influencia jazz, tienen siempre su lado folk detrás, que es Bursting at the Seams. Que aquí está otra de mis canciones favoritas, mis 2 temas favoritas son Blue Angel, del disco en solitario de The Cousins, y The River Down by the Sea, que tiene momentos ahí de beberé la leche de tu pecho y no sé qué. Este está muy salido y tal. Él contaba, cuando fue a tocar esta canción en directo con orquesta hace 3 o 4 días, decía que es que le inspiró la visión de una catedral, bueno, de una iglesia inundada para hacer una presa mientras estaba dando un paseo por el campo y no sé qué, que muy bien, pero es rarita la letra. Dicho esto, ¿qué hace? Meter orquesta. A propósito, no se puede comprar la versión vinilo original, porque en realidad la canción es una canción en 2 partes, se llama The River Down by the Sea, pero en el vinilo, porque no cabían, pusieron Down by the Sea y The River, y no tiene sentido. Se tocan siempre del tirón, es una canción en 2 cachetes, y la segunda parte ya meten orquesta, como tiene que ser. Y el final es de un épico que te haces popó. Moló mucho en el directo cuando lo tocaron con orquesta el otro día, porque hay un momento determinado en el que el Cousin se va a beber agua y como tiene 35 años va andando, no puedo. Entonces siguieron alargando la canción, para cuando volvió nadie se había dado cuenta de que había vuelto, el conductor de la orquesta no miraba al teclista de ahora, no se ponían de acuerdo y como que todo este crescendo seguía y ahí estaba toda la orquesta tocando, el otro tocando los teclados, que a propósito lo tocaron 4 teclistas, eso fue espectacular. ¿Qué más tiene este disco que es importante? Tiene sus 2 singles más importantes. El primero se llama Lay Down, que es la canción con la que es la de acabar los conciertos. ¿Con qué hagamos? Con Lay Down, que es muy memorable.
De hecho salió en single en España también, es fácil de encontrar en las tiendas de segunda mano, o sea, fue un grupo medianamente importante, que es esta, la canción. También, antes de que se me olvide, tiene uno de los mejores temas de Dave Lambert, uno de los más queridos para el grupo. ¿Quién coño es Dave Lambert? Dave Lambert es un tío que entra en este disco cuando Tony Hooper dice yo me voy a tomar por culo, y el tío se va y vuelve durante los 80 un poquito, pero es una ausencia notable en este 50 aniversario que hubo, y nadie decía, nadie decía dónde estaba, no sé si acabaron bien, no acabaron bien, pero volvió durante un rato, pero se fue, dijo que eso no era para él, y meten a Dave Lambert, que es un rockero, un tío rockero que había tocado en el disco en solitario de Cousins, que había hecho justo antes de este, que es un rockero, y que sus composiciones generalmente no pegan ni con cola con el fluir del disco. Pero aquí hace se ve como que dice, no, me voy a hacer una cosa que vaya bien, un poquito así como casi folk, la voy a meter, y queda bastante bien, The Winter and the Summer. Pero ¿dónde está aquí el otro elefante de la habitación, bando de elefante de la habitación? Es la canción Part of the Union. La van a grabar Hooper, Ford y Hudson, la van a grabar solos, con Dave Lambert a la guitarra, con otro nombre, como un single. Y dicen, bueno, vamos a meter en el disco, no, o sea que no tiene nada que ver con el resto de la música. Digamos que el estilo de Ford y de Hudson juntos, porque empezaron luego a componer juntos, esta es la primera, creo que firman los dos a la vez, es como Lindisfarne. ¿Qué coño es Lindisfarne, Paco? ¿Pero qué me estás contando? Pues es un grupo de folk rock que es que solo tuvieron básicamente 3 discos, luego se reunieron, pero su época clave fueron 3 discos, y durante la época se le recibió como, joder, el mejor compositor de pop de los Beatles, el tío que hacía las canciones, porque hacía temas muy memorables. El primer disco es cojonudo, lo recomiendo mucho. Pues ese tipo no tiene esa personalidad arrebatada, no tiene esas letras cojonudas de Dave Cousins, pero bueno, no está mal. ¿Qué es esto? Esto parece una canción de coña, es una canción antisindicatos, lo cual a mí... Recuerdo cuando fui a verlos en el 2000 o 2001, que cantaron una en contra del euro y a favor de la libra, porque el Hudson volvió al grupo, o sea, van volviendo de vez en cuando algunos a lo largo de los años. Como que vosotros parajeáis un poquito. Dicho esto, Ford se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Qué pasa con la canción? Que es una canción mucho de cantar borracho en pubs, y estar borracho en pubs, amigos, es algo que a los ingleses les gusta mucho. Así que se convierte en un hitazo, y no es número uno. Creo que la canción que hace que no sea número 1 es Come on Feel the Noise, que no está mal. Come on Feel the Noise. O sea, que no está mal. O sea, fue muy importante en su época este tema, los lanza al estrellato. A&M ahí, ¡oh, sois la polla! ¿Qué vais a hacer ahora? Pues ahora vamos a hacer un disco de super prog, el disco prog, uno de los 50 mejores discos de la historia del prog, según dijo una encuesta de Rolling Stone, no sé qué, y sí, me gusta más el anterior, pero este no está mal. Y además se radicalizan. Ford y Hudson se largan, que son los más pop, se van a hacer sus discos en solitario, nunca consiguen el éxito, tan mal se pueden escuchar, pero nunca consiguen el éxito de Part of the Union, tienen 3 con A&M y uno fuera. Y meten a Chas Chrome, que es un bajista que no sé de dónde puñetas viene, y además lo dejan componer y tal en los discos, que esto es una cosa muy de Cousins. Hola, tú nuevo, tú también puedes meter, mete canciones, hombre, no hay problema. Y a John Hawken, que eso ya otra cosa. Es un tío que, como casi toda esta gente, viene de hacer, casi toda la gente del prog, viene de ser de un grupo de rockabilly que se llamaba The Nashville Teens, inglés, de la, ¿cómo se llama? La British Invasion o algo así, bueno. Al principio de los 60, hasta los Beatles lo que hacían era rock and roll americano blanco. Pero entra a formar parte muy pronto de Renaissance, que es el grupo que forma los 2 miembros de los Yardbirds que vosotros no conocéis. O sea, los que no son Eric Clapton ni Jimmy Page, ¿estaban los Yardbirds? No me acuerdo muy bien. Bueno, los que no conocen ni el tato. Y forman un grupo que no tiene nada que ver con rock and roll, que es un grupo, es hard ñoño, es progresivo hard ñoño. Y este tío estaba en los primeros 2 discos de la formación, que son de mis favoritos, y luego, esto es otra historia.
dejémoslo, que la historia de Renaissance es aquí que es complicada. Y entra, y entonces, ¿qué van a hacer? Pues vamos a hacer un disco súper otoñal, excepto la canción de Lambert, que te mete un rock and roll ahí en medio y dices, ¿tú qué haces, cabrón? Este disco arranca con una canción que se llama Otoño, que olvidé, siendo mi grupo favorito, olvidé meter en mi vídeo de las canciones favoritas mías de otoño, link en algún lado. Tiene referencias ya también a música clásica, se nota un poquito la influencia de John Hawkins en los teclados, Melotron por un tubo, y final épico para que todos cantemos juntos. Es una canción preciosa. Voy a poner un poco del final épico. El disco, quitando la aportación de Lambert y del nuevo batería, porque claro, se va Ford y se va Hudson también, que era el batería, se llama Rod Coombs, que bueno, la de Coombs todavía pega, pero la de Lambert no, es un rock and roll, fluye bastante bien, hasta otra vez como The River Down by the Sea, una canción en dos partes, que es un poquito más cachonda, entonces a mí me gusta menos que lo serio de la del anterior disco, pero para mí el momento cumbre, aparte de otoño, que joder, qué bonito. Aparte de otoño, el momento cumbre es Hero and Heroine, que es el tema que da título al disco, que es una canción antidroga. ¿Os creéis vosotros que Hero and Heroine va sobre héroes medievales y tal, en plan de battle y tal? Sí, va de eso, pero también va sobre estar enganchado y cuando se te va ya no puedes acceder a la droga, lo mal que lo pasas. También va desde un punto de vista sobre la adicción a estar enamorado. O sea, es que estar enamorado a veces es como la droga. Y hay una cosa sobre estar enamorado muy curiosa, que es cuando pierdes el amor, es como cuando ya no tomas heroína, como siente ya la necesidad, siempre está ahí, porque ya lo has probado y ya quieres un poquito más. Pues entonces, ahí está toda esta triple metáfora, amor, drogas y medievalismo, y lo mete en una canción que no sé si llega ni a 4 minutos, a ver que lo pone aquí, no, 3 minutos 20, y es una canción de 3 minutos 20 que es épica, una canción de 3 minutos 20, increíble, ya, no lo creo, Así que, ¿dónde van ahora? Van a el que para mí, y ya hablé en mi lista de discos favoritos también, es su mejor disco. ¿Por qué? Porque es el más redondo, el que más fluye. A lo mejor no tiene mis canciones favoritas, pero es el que mejor fluye y es su disco más redondo progresivo, aunque el elegido para la lista de progresivo siempre es Hero and Heroine, que es Ghost, Fantasmicas. Aquí igual le deja Chascrón componer y tal, que eso sí está bien, pero lo que tiene es un ambiente bastante, como su propio título indica, bastante más ominoso en general, con un par de excursiones al cachondeo, como Where Do You Go When You Need a Hoe to Crawling, que es un poquito más en plan de vamos a ver si sacamos algún single de aquí, que de todas maneras el single fue Lemon Pie. Lovely lemon lady, you make me feel so shy, but lovely lemon lady, I love your lemon pie. Your lemon pie. Pero el punto fuerte es Ghosts, donde además alterna la voz de Cousins, esa de con la voz de Lambert, pero curiosamente la voz de Lambert extrañamente en la parte que describe una pesadilla, mientras que la de Cousins podría ser mejor para la parte de la pesadilla. Lambert, que es un poquito más melódico, no es tan nasal, para la parte de la pesadilla. En todo el disco y en algunos temas por ahí sueltos hay cierta influencia de atención, porque Dave Cousins es su propio compositor, las influencias son más bien generales, no de cosas en particular, pero hay ciertas influencias del In the Chord of the Crimson King a lo largo de sus discos más progresivos, concretamente de Epitaph a menudo. ¡Sorpresa! Yo con los pocos que me gustan King Crimson, pero el primer disco de King Crimson me gusta, que es Moonchild, que no me hace mucha gracia. Por favor, escuchad este disco que de verdad, por favor, por favor. Y se acabó la etapa de gloria. Llega No Madness, la pegatina está tan fea que le queda aquí delante, llega No Madness,
No, es No Madness, es como Nomadness y ahora No Madness. O sea, juego de palabras. ¡Ah! ¡Lo pilla! Esto es como si todos los demás eran cohesivos. Aquí ya es como, vean a meter canciones que tenemos por aquí. Se ve que lo hacen un poquito rápido. Es su último disco para IA Main. El disco no funciona absolutamente nada. No funciona hasta el punto de que cuando hacen en el 2000, 2001 las reediciones en CD de todos los discos del grupo para esa compañía, este no lo hacen. Por eso este es distinto. Y de hecho tarda mucho en salir una edición en CD legal, porque había salido una pirata incluso. Toca otra vez Rick Wakeman aquí, o sea, esto ya no sabe lo que hacer. Se ha ido, ¿quién se ha ido? Sí, se ha ido John Hawken. Sí, me miro la portada porque no está. Se ha ido John Hawken, no me acuerdo muy bien por qué, que supongo que para hacer Illusion, que es como Renaissance otra vez. Repito, es un lío la historia de ese grupo. Se va John Hawken, entonces pues hacen cancioncillas y se traen algunos teclistas de vez en cuando para cubrir el hueco, entre ellos Wakeman, y es probablemente uno de los discos menos interesantes. Fijaos lo poco interesante que es este disco, que la mejor canción que tocaron en directo el otro día es de Promised Land y no es de Cousins, es de Kronk, del bajista, que es así como épica y tal. Pero todo lo demás es un disco muy regular. Joder, hasta la de Coombs me parece mejor. Estaban aquí, no estaban en su mejor momento. Y entonces firman con otra discográfica y hacen Deep Cuts. Este, que es mucho mejor que No Madness, si hubiera seguido con AIM, probablemente hubiera ido muchísimo mejor. No fue mal, de hecho no es difícil de encontrar en tiendas en España, de segunda mano, a pesar de que este grupo en España, repito, nunca fue muy importante. Y no fue mal, pero tenía un par de singles aquí que podrían haber funcionado. Pero no son singles, no es como... O sea, ya estamos en una época en la que la mayoría de los grupos de rock progresivo o de folk progresivo ya están intentando hacer pop para buscar mercado, pues ya va a llegar el punk, ya todos estos son dinosaurios, ya son de la puta mierda, ya no valen para nada. Y esto pues intenta hacer pop. Para intentar hacer pop, ¿qué hace Cousins? Se une sobre todo con Chas Kron y con Lambert a veces para co-componer. En vez de yo solito, pues empieza a co-componer canciones un poquito más pop. Sin olvidar nunca hacer su épica, que en este caso es Beside the Rio Grande, que es súper graciosa, porque la historia de Jesucristo, repetimos, Cousins, se te ve el plumero, aunque digas que no, la historia de Jesucristo, pero en el oeste. Es como si fuera una película iba a decir de John Ford, no, sí, es de John Ford, como si fuera una película de John Ford, pero con Jesucristo. Esa es su épica, o de Soldier State, pero tiene sus cancioncillas pop, que si la escucháis bien, como Simple Visions, no son tan normalitas como puedan parecer. O sea, hacen cambios, tienen muchísimos detalles, son para escucharla con atención, pero sí, el objetivo era tener un single. ¿Lo consiguieron con Simple Vision? Bueno, no mucho, lo consiguieron con I Only Want My Love to Grow in You. Fíjate, solo quiero que mi amor crezca en ti, hombre. Quiero decir, ya estamos con otras temáticas, aún así, si miras la letra, este hombre no es capaz de hacer una letra de amor normal y cutre. El Cousins es bueno, el hijo de puta, es un gran poeta. Burning for You, este lo tengo en vinilo. ¿Por qué? Porque, hombre, tampoco puedes andar recomprando todas las ediciones chulas que salen, y esta salió cuando yo ya lo tenía en vinilo y dije, tampoco voy a comprar la edición en CD, que el bonus track que tenía no merecía la pena, y lo tengo en vinilo directamente. Aquí ya, ¡ala!, decadencia. Portada, a todo esto, de Patrick Woodruff, que es uno de mis ilustradores favoritos, famoso por haber hecho en el prog el Pentateuco de la cosmología con David Grimsdale. Sin embargo, este es probablemente mi cuadro menos favorito de todo lo que ha pintado este señor. Me parece muy feo, las velas con los ojos muy feos. Esto me parece muy feo, muy inquietante. Estaría bien si el disco fuera Ghosts, que es el disco inquietante, pero que este disco es no, este tiene su nuevo, otra vez un intento de single, que es Cut Like a Diamond. Cut like a diamond, sharper than steel, so he does the razor's edge before the jagged heel. Y luego
bastantes canciones olvidables, un intento de Part of the Union, que es Back in the Old Routine, otro intento de hacer una canción de bar, que el Cousin dice, si ellos pudieron, yo también puedo, pero ya era demasiado tarde para estas cosas. No funcionó tampoco. Eso sí, tiene una canción muy cachonda, que es difícil decir Strops y cachondo, pero a veces sí, que es Alexander the Great, y es muy curiosa porque va sobre un tío que ya es un rockero viejo, es casi too old to rock and roll, too young to die, pero sino que este es viejo de verdad. O sea, esta canción está escrita como 20 años antes de que estas cosas estuvieran pasando, con gente muy vieja en el escenario. Vamos, el concierto que fui el otro día, en el que yo era el más joven, pero con 10 años de diferencia con el siguiente, o 20, y es un tío que se muere en el escenario en el último concierto, y estábamos todo el rato diciendo, a vete, que se le va, que se nos cae, aquí se nos derrumba. Esa es muy graciosa, pero el disco en general es uno de los últimos que hay que pillar de este grupo. Deadlines cambian otra vez de discográfica y un intento venga, vamos a hacer un último intento, Semana Arista, le hacen promoción. Esto no se puede decir que es que si lo hubiera hecho otra discográfica sería mejor, no, le hacen promoción, contratan a Gnosis, que también había hecho Grave New World, ese disco que dije que era en 3 partes, para hacer la portada, que es un señor ahogándose en una cabina y la cabina está sobre las vías de un tren. Ya es como, Dios mío, es como si dijera, esto es el final del grupo, está la cosa muy mal. De hecho, su primer tema se llama No Return y el estribillo dice, sin retorno hemos alcanzado el punto de no retorno. No return, you've reached the point of no return. Es como, la llevamos muy clara. En el anterior disco ya había entrado Robert Kirby, que es el tío famosísimo por haber hecho las orquestaciones de los discos de Nick Drake. Y todo lo que a la gente que le gusta el neofolk ahora le encanta, como Vashti Bunyan, incluso de John Cale. Es un tío de cosas que le gustan mucho a culturetas retro. Y entró a formar parte del grupo en el anterior disco, había co-compuesto un tema, y aquí está como miembro fijo, pero el disco no funciona. No funciona comercialmente, a pesar de que hay cierto intento de que así sea, y realmente intenta hacer canciones otra vez épicas, otra vez oscuras, en plan Ghosts, como Words of Wisdom, que una vez más hay cierta influencia King Crimson, de King Crimson y tal, pero hasta cierto punto, no entendeme, esto no es Starless precisamente. Pero no parece que no están del todo desarrolladas, parece como que no tiene el corazón puesto en el disco, y la prueba de que lo sacan, funciona regular y graban un disco y ni siquiera lo sacan. Graban un disco, le dicen que es regular, el disco se llama Heartbreak Hill, acabó saliendo años después, pero no lo sacan. Intentaron seguir Lambert y el resto por su cuenta, porque los jefes de la discográfica querían que Lambert cantara más. De hecho, en No Return, en los singles de la época Deadlines, Lambert, la voz suya es más prominente, y entonces graban este disco, Heartbreak Hill, que algunas de sus canciones las retomarían para el típico reunión, porque todavía quedan discos, lo siento mucho, pero el grupo se separa curiosamente haciendo un disco fuera de su época. No sé de qué año exactamente, pero supongo que será como el 78, cosas así. Se separan haciendo un disco fuera de su época, entre otras cosas porque tiene un par de temas épicos, pero de sus 8 o 9 minutazos, con partes y tal, incluso con un teclado que es como una especie de tío imitando a Rick Wakeman, y que es la que le da título al disco, que es Heartbreak Hill, que a mí me gusta mucho, pero parece ya un poquito un pastiche de rock progresivo, e incluso tiene ya abiertamente la canción chorra single de Serson, que no, para intentar hacer algo mezclada. Es un disco un poco Frankenstein, se nota por qué no lo sacaron, se puede escuchar, pero tampoco es gran cosa. Mejor escuchar además incluso las versiones que grabaron para el siguiente. ¿Por qué? Dave Cousin se va a trabajar en la radio, haciendo una cosa de licencias, porque en Inglaterra el tema de las radios es un poquito un rollo, al menos en esa época, y el grupo se disuelve. ¿Qué hace este tío? Este tío da un último concierto, que aparte que el tema está recogido en uno en solitario de él, acústico, con un tal Brian Willowy, que se llama Song for Me, como que ya está harto del grupo y dice, no, esta canción es solo mía, quiero volver a hacer mis propias... y lo deja. No lo vuelve a hacer, lo deja.
se larga, pero luego aparecen en televisión, hay una reunión, bla, pum, pa, pim, pim, en el 80 y pico, 87 creo, algo así, se reúnen y hacen Don't Say Goodbye, que esta es una edición con los dos discos de esa época, Don't Say Goodbye y Ringing Down the Years. Forman un grupo raro con unos teclistas no muy para allá, un tal Chris Parren y no sé qué, pero vuelve Tony Hooper, vuelve Hudson, pero no Ford porque se ha ido a vivir a Estados Unidos, o sea, el batería, Ford, que era mi compositor favorito más o menos de los dos, vuelve Hudson. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace Hudson? Hace dos canciones que están bien. Sorpresa, hace un instrumental muy bonito, un poco al estilo Gary Moore, no tan virtuoso, ¿no? Y no tan vistoso, pero de estos bonicos. Y se hace una especie, otra vez otro Part of the Union, que ya a esta época, ya para qué, si no vas a tener un single de éxito, ya para qué te haces estas cosas. Entonces recuperan canciones de Heartbreak Hill como Something for Nothing, que queda como el single básico que define esta época. Y tiene Evergreen, que es una de mis canciones favoritas del grupo, pero creo que hablaré de ella cuando llegue otro CD distinto. El siguiente disco es Ringing Down the Years. El título es un homenaje a Sandy Denny, que muere en el 78 o algo así, justo cuando él más o menos abandona el grupo, se muere en un accidente, y tiene esta balada homenajeando a Sandy Denny. Es curiosísimo este CD porque abre con un tema no de Strauss. Ellos no eran de hacer versiones, pero la empresa discográfica le dice, que anda, una versión, porque esta es una canción que en Canadá mola mucho y vosotros sois grandes en Canadá. Este concepto que siempre me hace gracia de grupos que lo abandonan y luego más o menos vuelven, pues son grandes en sitios puntuales, sobre todo a menudo Japón, o como Cock Robin, grandes en Francia. De hecho, John Ford tiene un disco en solitario que se llama Grande en la India, ya cachondeándose de este tipo de temas, de dónde he conseguido mi retiro para tener una paga como músico a final de mi carrera. Entonces, pues lo hacen para el mercado canadiense. Es un poquito menos redondo que el anterior, pues no está bebiendo de las sesiones descartadas de Heartbreak Hill, pero aún así tiene sus cosas como una especie de villancico, otra vez, temas religioso, que se llama The King, que en un single original que sacó Cousins, no sé en qué época, no me acuerdo, anda por ahí en una caja recopilatoria, la cantaba Maddie Pryor de Still I Span, que también trabajó con Jethro Tull, pero aquí lo canta otra señora y está muy bien, es muy melódica, es mi canción favorita de este disco, creo. A ver, sí, la voy a poner un cacho. The sky rings magenta in praise of the shepherd's skins. The line lies down beside the lamb at peace in the holy ground. The King is returning and those that were lost are found. El grupo vuelve a irse en desbandada, a tomar por culo. ¿Y qué pasa? Que llega Internet. Y empiezan a resucitar este tipo de grupos de los 70 que no eran el Yes o el Genesis de turno, no. King Crimson empieza a resucitar porque la gente empieza a descubrir sus discos, entre ellos un joven Paco Fox. Tienen un típico concierto reunión, pero ¿esto qué es? Es un éxito, va muchísima más gente de lo que esperaban y dicen, coño, no, vamos a reformarnos. Pero lo primero que hacen antes de reformarse es sacar rock and roll. Rock and roll. Y lo pilla porque rock barroco. Pero también que es un disco acústico de las giras que estaban haciendo solamente de 3 en 3 miembros del grupo, pero con orquestaciones con arreglos para cuerdas de Robert Kirby, el de los discos anteriores, antes de la separación, y el de Nick Drake, que lo hace muy bonito. Y entonces lo que queda son versiones. Yo no suelo sacar discos de versiones, pero esto es como un disco oficial en el que además hay alguna canción que antes no se había tocado, nueva, como There Will Come a Day, y que tiene la mejor versión de una canción, que es la que ha dicho, lo hablaré más tarde, que es Evergreen, que es un tema que en el disco anterior canta Tony Hooper, porque volvió al grupo, y aquí queda un poquito mejor con los arreglos de cuerda, le añaden una estrofilla más, y tiene una de los versos más tristes que he escuchado yo nunca, pero que me encanta la frase, que es esta. Stirring the last of the slow burning embers, counting our way,
through a year of Decembers. Qué bonito y qué triste, qué triste. Es como la historia de una pareja y como al final ya su relación no tiene mucho sentido, ni la vida tiene sentido, ni nada tiene sentido. ¡Qué bonito, eh! ¡Alegría para un día de fiesta por la mañana, que es cuando estoy grabando esto! Y dicen, y ahora vamos a sacar ya el disco de reunión, el disco ya, el de los 2000, el de reunión. ¡No! Sacan Blue Angel. ¿Qué es Blue Angel? Esto es muy raro. Sigue como el grupo sigue más o menos moviéndose para intentar reunirse otra vez. Entonces, de hecho, los créditos, hay tanta gente que los créditos están separados por toda la gente que toca, que son antiguos miembros de todos lados. Esto es un disco que saca Cousins, un disco acústico que saca en solitario con un tal Brian Willowy, que fue parte del grupo a finales de los 80, y que estaba totalmente descatalogado. Entonces dicen, pues lo vamos a grabar otra vez, pero como si fuera un disco de banda. O sea, vuelven a grabar todas las canciones de ese disco, excepto 2 que eran demasiado acústicas y no valían mucho la pena. Meten una nueva versión de una canción en solitario, que es la mítica Blue Angel, y mítica lo digo por mí, y digo que es mítica porque es mi canción favorita, pero es peor que la que tocan en el disco en solitario. They left me lying where I live. I could not bear the light of day. Treat me kindly, dear Blue Angel, the best color of the night. Be merciful, be gentle. I have no strength to fight. Porque es el arreglo que hicieron casi lo meten en el disco Deep Cuts, pero al final decidieron no hacerlo por una canción muy larga, no había sitio, y ese mismo arreglo lo vuelven a grabar para este disco, y yo tengo los dos en el móvil metido, pero no funciona igual de bien. Problema de este disco, que es un disco un poco Frankenstein, y que después de tantos años la voz de Cousins se empieza a hacer muy mala, y eso es algo que se ve a continuación. Déjà Vu. Este ya es el disco de Volvemos, material nuevo. Vuelve John Hawken al grupo, o sea, el teclista de la época gloriosa de Hero and Heroine and Ghosts. Vuelve John Hawken, hacen una super gira, graban este disco. Yo me voy a verlo a Glasgow, pero no voy a verlo, es que rondaba por allí y no me daba tiempo, me tenía que coger el tren de vuelta para Edimburgo y me tomo una hamburguesa con Hawken y con Coombs hablando sobre Almería, os lo juro. Y como me tenía que ir, pero conocía al jefe del club de fans, porque había estado yo en el club de fans antes y tal, entonces me tocan para mí, os juro que esto es verdad, me tocan el ensayo para mí, me dejan bajar y dicen, espérate, que vamos a hacer ensayo, quédate, y te tocamos, en vez de una, te tocamos 2 canciones. Me tocan para mi hermano el ciudadano y para mí 2 canciones. Las pollas. ¿Qué pasa con este disco? Que es uno de los discos peor producidos que he escuchado en mi vida. No solo la voz de Cousins es espantosa, luego mejora con lo siguiente. O sea, después de tantos años el tío ha perdido la voz, es horrible, sino que la producción es horrible. Y lo peor es que intentan hacer un disco prog, porque saben que la parroquia suya no va a ser hacer pop, es ir a la gente del progresivo, que es una cosa que estaba subiendo mucho en esa época. Coño, unos años después aparecería hasta una revista que todavía existe, que es la prog, y entonces se hacen un par de temas, Under a Cloudless Sky, incluso con una intro, se hacen una épica Russian Front. Pero ¿qué pasa? Que es casi inaudible. O sea, es casi inaudible. La típica... Lambert vuelve a hacerlo de meter una canción rockera que es Cold Steel, aunque tenga banjo, que no hay por dónde cogerla, y rompe el fluir del disco, y lo pongo muy poco porque realmente me encantaría que lo volvieran a grabar. Ante esa situación digo yo, ¿ya para qué? Van a sacar un disco, pues ¿para qué? Van a sacar otro disco. Y después sacan The Broken Hearted Bride, y digo, pues venga, venga, soy fan, si me lo voy a comprar igual. Voy a ponerlo. Ahí va, sorpresa, y me llevo la sorpresa. Este sí es bueno. La voz de Cousins está un poquito mejor, sobre todo porque, bueno, en estudio se pueden hacer trucos. Cosa que aquí, como la producción era muy mala en el anterior, pues no lo hacen. Pero aquí en estudio, pues supongo que harán sus truquillos para que la voz sea un poquito mejor. Funciona mucho mejor cuando él está haciendo balada en la parte baja de los tonos, un poquito bajo. Pero incluso en las épicas tira bien y dicen, pues vamos a hacer una canción en plan Ghosts, con sus campanas, o en plan Heroes 10, en plan el final del disco entero de Hero and Heroine, y que se llama Through Aphrodite's Eyes, y funciona.
Cousins como compositor tiene como una especie de nueva vida porque venía de hacer, creo que antes había hecho un disco con Rick Wakeman y venía de hacer un disco con un alemán que era fan, le llamó, hizo un disco compuesto con él que sonaba un poquito más moderno. Entonces aquí hace versiones como una que se llama The Call to Action, que es otra vez a intentar hacer canciones épicas, y en general le queda un disco más o menos apañado para lo que es un señor mayor y un grupo ya mayor y que tampoco está en su momento de cumbre. En Dancing to the Devil's Beat dicen, pues ya que estamos vamos a meter a Oliver Wakeman como teclista, meten al hijo de Rick Wakeman y con él el tío dice, pues venga, ala, a hacer suites otra vez, como en The Antique Suite y incluso The River Down by the Sea, vamos a hacer otra vez suites, y se hace esta que se llama Pro Patria Suite, que además es muy curiosa porque realmente es una suite en 3 partes, pero el siguiente tema se une perfectamente, que es cuando hacen un crescendo con coro y tal, y una escuchada. For all of those who fail to hear the silent hero's call, we honor those who face themselves where silent shadows fall. Más allá de la parte un poquito pretenciosilla del disco, tampoco merece mucho la pena, a pesar de que tiene la mejor... No, coño, se me ha olvidado, una de las 2 mejores canciones de Lambert para el grupo, la mejor estaba, curiosamente, en Baroque and Roll, que he olvidado decirlo, que es una de mis canciones favoritas de toda la historia, y voy a poner un cachito, aunque no venga a cuento. And the marketplace is waiting for the souls that can't be bought, so they'll burn inside their hell tonight, knowing their world, shaming mankind. Inside Your Hell Tonight me mola mucho porque, aparte de ser muy bonita y los arreglos de Robert Kirby están muy chulos, me gusta porque el final de la letra, la moraleja, es muy actual. Va sobre... Y estoy hablando de Lambert, no de Cousins, que es uno de mis poetas favoritos, pero Lambert, que es más zafio a la hora de hacer las letras, no es tan sutil, no es tan fino, pero en el mensaje que está muy bien, que es las desgracias de la historia de la humanidad, y al final él se pone dentro de una carretera, ve un cadáver, para el tráfico, pero él se siente mal porque en su fuero interno él sabe que no lo estaba haciendo por compasión, sino que lo estaba haciendo porque estaba regodeando en su propia bondad. Me explico, es como los activistas de sillón, es como lo de tener que en internet, que pronunciarte en internet por la polémica del día, y dice, bueno, ya me he pronunciado, que todo el mundo sepa que yo soy una persona buena y correcta, pero realmente no lo haces porque eso es para luchar contra la polémica del día o porque realmente te afecta. Hay un porcentaje muy alto de ese acto de pronunciarte en qué vergüenza esto que ha pasado, lo siento mucho, estoy con ello. Sí, te puede afectar, pero también un porcentaje muy alto de sentirte tú mismo, tú bien contigo mismo, de sí, mira lo correcto que soy. Y eso es de lo que va esa canción. Y de hecho se lo dije hace 3 o 4 días, le dije, joder, qué buena, es muy actual esta canción. Y me dice, y gracias, porque siempre está riendo. Se le ha quedado la cara muy rara al Lambert. Aquí tiene una canción que se llama The Man Who Would Never Leave Grimsby, pero de lo que va es de contrastar una persona que no quiere salir de su sitio, que está muy encerrada en su pueblo, y un niño en Kenia que es fan del grupo. El resto, le he dedicado más tiempo a hablar de este disco de lo que yo he dedicado a escucharlo, pues tampoco me gusta tanto. Y no os preocupéis, que ya llegamos al final. ¿Cuántos habrán llegado hasta aquí? Yo creo que, o sea, os juro, voy a decir otra palabra clave, prepucio, para ver cuántos han llegado aquí, porque es verdad, este puede ser el vídeo con menos reproducción, incluso menos que uno de Jugar al Spectrum, porque es largo y de un grupo al que nadie le interesa. Pero, repito, este canal, esto no es vicisitud y sordidez, este canal yo lo tengo para hablar de las cosas que me gustan, que me dan pasión, aunque sea el Spectrum, me da igual. La pasión mía, y este grupo es mi pasión, y me alegra ver que 50 años después de su primer disco siguen sacando discos, y ojalá dure mucho, aunque por lo que vi, no sé yo, no me tiene preocupado el Dave Cousins. The Ferryman's Curse, nuevo miembro del grupo,
Dave Burnbridge, que era miembro de una especie de un grupo de folk progresivo llamado Iona, que nunca me llegó por ahí, tiene sus discos en solitario. Curiosamente es amigo de Troy Donacley, que es un gaitero que ahora está en todos lados. De hecho, es miembro fijo desde hace 2 o 3 discos de Nightwish. Y este acabó en Strokes, uno acabó en Nightwish llenando conciertos y Dave Burnbridge acabó en Strokes. Es un tío encantador. O sea, estaba allí comiendo al lado mío y tal, y siempre sonriendo, siempre. Y cuando toca mola mucho porque es, o sea, como intérprete es impresionante. Toca teclado y guitarra. Y tocando la guitarra es de esto de la canción no va a ninguna parte. Yo toco muchas notas. Es como Yngwie Malmsteen, pero no va a ninguna parte. Pero mola porque cada vez que toca, está así, y cada 30 segundos mira al público y hace, y sonríe. Pero todo el rato, durante todo su set, porque tuvo un set para él en solito dentro del 50 aniversario, y como diciendo, ¡ah, que mola, qué guay! Y dije, joder, qué encanto de hombre. Sí que le voy a poner un piso. Pues lo meten aquí, y este es el que, igual que Oliver Wakeman, da un poco el empujón progresivo. Este es el que mete el empujón progresivo aquí. Hay 2 temas largos con introducción de este tío, la mete dentro de como intro para las canciones. Entonces básicamente es la que arranca el disco, que es un tema del que no he hablado del primer disco, que se llama El hombre al que llamaban Jesucristo. Ahí estamos otra vez con esto, que es básicamente lo de si un tío llegara a un bar y dijera que es Jesucristo, si viniera Jesucristo nadie le creería. Pues aquí vuelve a hacer una canción muy similar en estructura, que se llama los clavos en las manos de Cristo, pero es muy cachonda, es un poco ahí como nach, wing, wing, know what I mean, you what I mean. Y el otro puntal del disco es The Ferryman's Curse, que es, atención, una secuela de The Vision of the Lady on the Lake, que es del segundo disco. Es como, ¿qué pasó años después? Que no lo entiendo, porque yo para mí que había acabado con la muerte del protagonista, pero bueno, tiene un hijo, no sé qué, lleva el diablo para llevarse el hijo. Y es una canción que casi, las 2 en general son casi, o sea, es como ¡ay! Porque de hecho en The Ferryman's Curse hay un momento que voy a poner. The boatman stabbed him in the gut. The scream died and the floor turned red. Parece que la canción se va a arrancar, pero corta cuando se va a arrancar en una parte instrumental, que como es el final de The River Down by the Sea, que parece que va a tirar para arriba, pero no, vuelve a las melodías principales y es una pena. Curiosamente, lo mejor del disco es una balada, que es La familiaridad de los viejos amantes, que va sobre gente. Me recuerda mucho a una película de Alan Alda muy chula, que se llamaba En el mismo sitio el próximo año, sobre unos que se veían todos los años, pues unos amantes que se veían todos los años, pero cada uno tenía sus propias vidas aparte. Y esto viene a ser más o menos sobre lo mismo. Es muy romántica, muy bonita y muy triste. Pero curiosamente la canción que más gusta a los fans de todo este disco es When the Spirit Moves, que es una canción con coro, con final épica. Me recuerda mucho a Where Silent Shadows Fall del anterior, que es un himno, que es una cosa que le gusta mucho a este hombre. Curiosamente, Benedictus es un himno también. Curiosamente, no fue con la que acabaron el concierto con coro. Bueno, acabaron cantando Lay Down, que es el gran single, pero el gran clímax del segundo día de concierto del 50 aniversario fue traerse un coro de cantantes de la ONU, que se ve como que es un coro básico de allí, de la ONU, pero como estaba en Nueva York, pues coño, se lo trajeron, porque está a 1 hora y media conduciendo donde era el concierto, que era básicamente Alcorcón de Nueva Jersey, pero en una comunidad ortodoxa judía. Entonces el sábado no tuvimos dónde comer, o sea, fue un espectáculo, la hostia, pues estaba todo cerrado porque era sábado. Espectáculo. Entonces se trajeron al coro, y entonces en vez de acabar con esta, acabaron con We Have the Power, que es otro himno en plan de venga, sí, la humanidad puede salir adelante, que viene bien.
que viene bien en la situación en la que estamos. O sea, que te queda un disco con un par de épicas fallidas, pero que no están mal, una balada bonita, un par de himnos. Oye, ni tan mal para un disco hecho por un tío de 70 y muchos años, ya de 70 y no sé cuánto tiene, 74, 75. Y que el resto del grupo, coño, que Dave Lambert está como una mojama, el Chas Chrome se conserva bastante bien, y el Tony Fernández parece un vendedor de seguros calvo. O sea, es que no, o sea, que ni tan mal. Y ya está, este es mi grupo favorito. A ver si meto canciones por en medio. O sea, me va a llevar un trabajo de la hostia, pues normalmente no meto tantos temas ni tantos extractos de temas de un grupo para estos vídeos, pues lo quiero hacer corto. Pero joder, aquí me he venido arriba. Me va a llevar más tiempo postproducir este vídeo que el tiempo de gente viéndolo. Pero me importa un carajo, porque lo que quiero es compartir mi amor. ¿De qué fue Vicisitud y Sordidez desde que nació? Compartir el amor. Lo que pasa es que yo con Stropes no podía hacer un artículo cachondeándome de ello. Lo hizo José Ramón, lo hizo Vicisitud. Hizo un artículo que se llamó Mis vicisitudes progresivas, en el que se cachondeaba un poquito de mi visita en el 2000 a ver al grupo a Londres, y luego yo hablé un poco en uno que se llamaba Mis vicisitudes progresivas, pero no era para hacer un gran artículo sobre este grupo, porque, hombre, con frases como viviendo nuestros días en un año de diciembre, pues tampoco pase muchos chistes, vamos a decir las cosas claras, más allá de la voz del tío, que es un poco, no. Recomiendo este grupo a los fans del folk inglés básico, a los fans del folk melancólico de Nick Drake, a la gente del progresivo que busca algo que no sea muy duro, pero que tenga muchísimo contenido melódico, y os recomiendo además que lo escuchéis leyendo las letras, porque son siempre, casi siempre, porque no se puede decir que siempre algo sea bueno, pero que son casi siempre bastante buenas. Espero que no haya sido un coñazo de la hostia. Lo peor de todo, ¿sabéis qué? Que ahora cuando apague la cámara estaré diciendo, coño, no he dicho esto, coño, no he dicho lo otro. Pero bueno, es que venía del concierto y estábamos para arriba. Así que ahora viene lo de suscribirse y tal. Yo no lo digo, mira, Codón en sus vídeos lo está diciendo. Yo no, que no. Ahora viene yo lo de, pues si queréis ver algo, os pongo aquí las leches estas. Y quiero decir, porque ¿quién va a llegar hasta aquí? Prepucio.